Ya saben que me gusta siempre empezar con preguntitas que nos echen a andar el ratón, ¿verdad? Luego les voy a hacer una pregunta y levantan su mano. ¿Cuántos de aquí son santos? Como que mitad y mitad, a la otra mitad como que la conciencia cochambrosa no nos permitió alzar la mano, ¿verdad? Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador somos santos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces ahora sí con confianza, ¿cuántos de aquí son santos, verdad? Gloria al Señor. Muy bien, ahora esta pregunta está más fácil. ¿Cuántos se saben a sí mismos pecadores? Si no levantaste la mano, espero que haya sido por sordo o por tortícolis, y no porque te las des de don perfecto, porque todos hemos fallado, ¿sí o no? Todos hemos pecado. Cuando Dios nos da oportunidad de ir a las cárceles, siempre les decimos a los chavos: la única diferencia entre ustedes y los que estamos afuera es que no nos han agarrado. ¿Sí o no? Porque es la verdad, todos hemos fallado al Señor, todos hemos pecado. Y no hay tal cosa como pecados chiquitos y grandes. Hay pecados con mayores consecuencias que otros, eso sí. Pero Dios aborrece el pecado, punto. Tanto la mentirita piadosa como el asesinato. Cuando estaban a punto de apedrear a la mujer de moral distraída, digámoslo así, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí o no? No les dijo: pues el que haya cometido un pecado más leve, que tire la primera piedra. No, el pecado es pecado. Y si hay algo que tú y yo sabemos, y yo lo digo con vergüenza, si hay algo que sé por experiencia propia, es que el pecado deprime. El pecado consume a fuego lento, ¿sí o no? Es un martirio, aunado a las consecuencias desastrosas que le siguen al pecado, y desde luego apaga nuestra fogata. Pero hay algo igual o peor de martirizante que el pecado, que Satanás usa para atormentarnos, normalmente posterior al pecado, que es la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi maldita culpa. ¿Cómo nos atormenta la cochina culpa, sí o no? Mis hermanos, hoy vamos a hablar de la culpa, que tiene a muchas fogatas apagadas. He titulado este mensaje: al diablo con la culpa. Amén. Y la idea no es hacernos sentir chinche por haberle fallado a Dios, pero tampoco hacernos sentir mejor por haberle fallado a Dios. La idea no es que te tires al vicio y a la depresión y te cortes las venas con galletas de animalitos por haberle fallado, pero tampoco es consolarnos por haber pecado. La idea hoy es que nos nutramos de la misericordia, el amor y el perdón de Dios, para que cada vez pequemos menos y salgamos con la fogata encendida. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias porque es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Allá la gente la festeja con cohetes. Señor, ve los cohetes de nuestro corazón. Te amamos, estamos apasionados por ti. Es un privilegio estar hoy reunidos en tu nombre para aprender de tu palabra. Padre, sensibilízanos. Padre, danos chispas de oportunidad para encender nuestra fogata de nuevo. Que la culpa no nos atormente más, Padre celestial. Abre nuestros oídos espirituales, sensibiliza nuestro corazón a tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Abran su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Me echan una señal de humo cuando lo tengan. Vamos a leer a partir del versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Muy bien. Ahora, antes de continuar, vamos a dejar algo claro. Si cuando tú pecas te vale, o sea, no te sientes ni tantito mal, o nada más te da remordimiento, pero nada más,
muy probablemente no eres cristiano y no eres salvo. Te voy a explicar por qué. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí o no? Cuando la luz, que es Cristo, entra en nuestro corazón y pecamos, hay un cortocircuito. No se llevan. Es como agua y aceite. Porque cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra naturaleza cambió. Y es lo que vamos a leer. Efesios 2. Óndale, ahora sí los cohetes están con todo. Efesios 2, capítulo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carnota, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y fíjate aquí, y éramos, ya no, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ya no. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se las dé de muy salsa. Muy bien. Cuando Cristo entró, nuestra naturaleza cambió. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya no. Entonces, ¿cuál es y debe ser la reacción natural de un cristiano que se sabe salvo cuando peca? Mis hermanos, la reacción natural de un creyente que se sabe salvo cuando peca es y debe ser el arrepentimiento. No el remordimiento, el arrepentimiento genuino. Y lo increíble es que Dios te perdona de inmediato. Cachetada con guante blanco, así es Dios. Para eso mandó a su Hijo Jesús, para pagar nuestros pecados. ¿Vas a sufrir las consecuencias de tu pecadote? Claro que sí. Bien dice el dicho que en el pecado llevas la penitencia, ¿verdad? Pero de la muerte la sangre de Cristo nos libra y nos salva. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En las cárceles constantemente escucho cuando les digo esto: ay, Marta, ¿así nada más? Suena demasiado bueno para ser cierto. Así es la gracia de Dios. A Dios no le supo bueno mientras lo crucificaban, pero ese es el regalo de creer en Jesús. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú te salvas. En eso consiste su bondad. Volvamos a leer Efesios 2, versículos del 7 al 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Suena demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Y muchos dirán: ay, Marto, pues esto de la gracia, pues entonces está todo dar. Pues entonces pequemos. Pues sí, con tal, está tan chida la cosa que nos arrepentimos y Dios nos perdona y ya. No. No está en la naturaleza de un creyente el pensar de esta manera. Esa no, ya no es nuestra naturaleza. Abran su Biblia en Lucas capítulo 3. Si tú piensas de esta manera, probablemente dudo de tu salvación. No está en nuestra naturaleza ya como creyentes y salvos pensar así. Lucas capítulo 3, a partir del versículo 8.
Ahí está en pantallas. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: pues tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cuando un cristiano peca, nuestra naturaleza es arrepentirnos. ¿Y qué está en la naturaleza del creyente una vez que ya te arrepentiste? Dar frutos de arrepentimiento. Hacer puntos, mi hermano. Portarse bien. Tratar de corresponder a la fidelidad, amor y misericordia de Dios. Si la regaste con tu esposita, gacho, metiste las 4, te arrepentiste, haz puntos, mi amor, mi vida, chocolates diario, todo lo que gustas y manda, hacer puntos, que se note que estamos arrepentidos. Entonces, cuando te das cuenta de esta realidad, de la gracia, el amor, la misericordia, el perdón incomprensible de Dios, cuando te sabes perdonado al instante en que te arrepentiste, ¿qué le queda más a Satanás? No le queda más que la patada de ahogado, que es la culpa. La culpa. Psicológicamente está comprobado que existe la tendencia a creer que si te sientes lo suficientemente culpable por algún tiempo, a la larga quedarás exonerado de tu mal comportamiento. Y no es así. La sangre de Cristo es la que nos exonera de inmediato cuando nos arrepentimos, no el tiempo. Satanás trata de hacernos caer para que suframos las consecuencias de nuestro pecadote. Pero cuando te arrepientes no le queda otra más que usar la culpa para mantenerte tu fogata apagada, para mantenerte tirado cuando ya ni estás pecando. Fíjate la definición de culpa del diccionario. Culpa es la imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una reacción negativa o un daño parcial o permanente. Ahí te va de nuevo, es culpa. Imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una reacción negativa o un daño parcial o permanente, como cuando matas a alguien. ¿Y qué es imputación? Es señalamiento, decreto y atribución de responsabilidad de un hecho reprobable. Entonces, otra definición uniendo estas dos de culpa de manera más sencilla sería el señalamiento o decreto de tu pecado. ¿Cómo usa la culpa Satanás? Quiere exhibirte, quiere señalarte, quiere restregarte en la cara todo el tiempo. Tú le hiciste daño a tu mamá, tú le hiciste daño a tu papá, tú abandonaste a tus hijos, tú eres un drogadicto, tú hiciste mucho daño, tú defraudaste la confianza del que tanto ama, tú mataste a alguien y eso no tiene solución. La culpa. Pero ¿qué dice la Biblia de la culpa? Del señalamiento, de la exhibición o decreto de tu pecado. Abre la Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 13, Colosenses 2, capítulo 13. ¿Qué dice la Biblia de la culpa, del señalamiento, de la exhibición o decreto de nuestro pecado? Fíjate.
Y a vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mis hermanos, la culpa también quedó clavada en la cruz. Dale un fuerte aplauso al Rey. No solo nuestros pecados, el acta y decreto que nos señalaba quedó clavada también en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, Satanás quiere exhibirnos por ardido, por ardilla, porque él y sus potestades fueron exhibidas por Cristo en la cruz. Amén. Pagaron ya nuestras culpas, mi hermano. Las culpas ya fueron pagadas. Si tú ya te arrepentiste, entiéndete perdonado por Cristo de inmediato. Ay, Marto, pero no quiero abusar de su gracia. Abusaron de Cristo para que tú y yo pudiéramos abusar de su gracia. Así nos ama Dios. En eso consiste su gran amor. Ahora te voy a dar unos síntomas para que sepas si estás siendo atacado por la culpa. Ahí te van. La autocondena, la depresión, el autocastigo, sentimientos de hipocresía que te hacen creer que no te puedes acercar a Dios. Esto yo lo vivo en la cárcel mucho. Que me dicen: Marto, no tienes idea de lo que he cometido, cosas innombrables. Pero estás arrepentido, sí, Dios ya te perdonó. Vas a tener que soplarte aquí toda tu vida encerrado. Vele agarrando cariño, manito, pero ya te perdonó. Para ellos es muy difícil de creer, es tanto amor y tanto perdón. Por eso cuando le entienden se entregan de volada a Cristo. La autocondena, mira, tú y yo no tenemos autoridad para juzgarnos, y mucho menos para condenarnos. No somos Dios. Tenemos responsabilidades y el libre albedrío de decidir creer y ser salvos y no creer y ser condenados. Pero si Cristo no te señala, no te señales tú. Si Cristo ya te ha perdonado, perdónate tú. Pero ¿con qué cara? ¿Con qué cara me voy a acercar a Dios si he sido tan malo? Pues con la única cara que tienes. Con la única cara. Abusaron de Cristo para que tú y yo podamos abusar de la gracia. Así nos ama Jesús. Mira, yo sé lo que es ese sentimiento de no querer abusar de la gracia. De estar tan avergonzado de tus actos. ¿Te ha pasado? Te felicito. Eso se llama arrepentimiento. Yo sé lo que es ese sentimiento de, perdónenme la expresión, de me lleva, la volví a regar. ¿Sabes lo que es eso? El alcohólico que ya llevaba años sin tomar una gota de alcohol y en eso me lleva, le volví a caer. En los matrimonios que le estaban echando ganas y en eso me lleva, la volví a regar. ¿Conoces ese sentimiento de me lleva? Para que hallemos un poco de consuelo, uno de los mejores amigos de Jesús y discípulos suyo tuvo muchos me llevas en su vida. Y estoy hablando de Pedro. Si tú te fijas en las historias de Jesús, Pedro como que era el consen, como que era su mejor amigo. De repente nada más se llevaba 2, 3 discípulos y Pedro siempre iba. Y en las últimas, cuando ya era el tiempo de que fueran a aprender a Jesús, oye, si tú estuvieras a punto de morir, ¿a quién te llevas en tus últimos momentos?
pues a tus amigos, ¿no? A tus compas que te ayuden, que te sostengan. Pues Jesús se llevó al Pedro y a otros dos y se fueron al huerto de Getsemaní. Oigan, ayúdenme a orar, que ya la cosa está que arde. Se va Jesús a orar. Fue cuando derramó gotas de sangre, las estaba pasando duras, tan duras que un ángel, dice la Biblia, tuvo que bajar a fortalecer a Jesús. Imagínate. Se regresa donde dejó al Pedro orando, y el Pedro jetón me lleva. ¿Te imaginas a Jesús? Y a Jesús le caló, porque no era el único discípulo, pero en la Biblia dice que solo se refería a él y le dijo: Pedro, hijo del maíz, ¿no pudiste orar conmigo ni una hora, Pedro? Eres mi compa, mano, me lleva, Pedro. Ya sea la hora se acerca, oremos. Se vuelve a retirar Jesús. Regresa y el Pedro jetón otra vez me lleva con el Pedro. Pues esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Me lleva con el Pedro. En eso le dice Jesús: ¿ya para qué, Pedro? Ya llegaron. Ah, no, pero en esa hora sí Pedro bien salsa. No, como te había prometido, Jesús, yo contigo hasta la muerte, dormido, pero hasta la muerte. Saca la espada y rájale, le corta una oreja al guardia. ¿Te imaginas a Jesús? Me lleva, Pedro, ¿me vas a hacer trabajar ahorita? Chal, ya se agacha Jesús, le pone la oreja y le dice: Pedro, me lleva, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere, hierro muere. Y ya. Y en eso dice la Biblia que Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Me lleva. Pues no, que hasta la muerte, ¿eh? Dormido y de lejos está difícil. Me lleva con el Pedro. Después llega Pedro ahí de lejecitos y que lo reconocen. ¿Tú eres de ellos? No, yo no lo conozco. Me lleva. Sí, tú estabas con ellos. No, me cae que no me cae por esta. No. Me lleva con el Pedro una segunda vez. Y la tercera vez: tú eres de ellos. No lo conozco. Y lo cacharon infraganti. En ese momento dice la Biblia que mientras él aún hablaba, Jesús lo volvió a ver. Me lleva con el Pedro. ¿Te imaginas la escena? Le pasó como al Chavo del 8, que están en el salón, todos se caen y el profesor Girafales. Yo me imagino a Pedro poniéndose de todos colores, con el mayor me lleva de su vida, dice, agachando la mirada. Imagínate la escena. Dice la Biblia que se echó a correr y lloró amargamente. Mis hermanos, ese amargamente denota que Pedro se arrepintió. Y a partir de ese momento, culpa a Dios, mi canor. ¿Cuántas veces viste en la Biblia que Pedro se pobreteó? No, me manché, lo negué 3 veces. No me lleva nada. Que a partir de ese momento, cabeza en alto, cumpliendo el ministerio que Dios le había dado. Hasta Jesús se lo profetizó y le dijo: Pedro, la vas a regar, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mis hermanos, Pedro cambió el me lleva por un y estuvo. Y estuvo. Cabeza en alto, sabiéndome perdonado por Jesús. Mis hermanos, hoy puede ser nuestro día de ya estuvo. De ya estuvo. No le demos el gusto al Satanás de que nos tenga tirados por la culpa. ¿Cuántos soldados de Cristo hay en este lugar? Levanten su mano. Amén, bájala. Somos soldados de Dios. Mis hermanos, la culpa tira y ha tirado a lo largo de la historia a los mejores soldados. Yo no tengo el honor de conocerte,
No sé si vengas caidísimo, como te decía, hecho carbón, o si vengas ahí medio encendiendo, ahí todavía te queda un carboncito de este lado que prende. Hoy yo quiero que escuches una carta que nos escribieron a nosotros los soldados de Dios. Esta canción se llama precisamente Carta al Soldado. Es la primera vez que la canto, lo más seguro es que se me olvide, así que si no la logro terminar te la recito, ¿ok? A ver si sale. Carta al soldado. No sé si estés tirado o no, pero un soldado en la guerra está propenso a morir, está propenso a caer. Nosotros de la muerte ya no te preocupes, porque allá tenemos un lugarcito especial que nos espera, amén. Pero aquí en la tierra pues hay caídas, y el diablo se encarga con la culpa de mantenerte tirado. La culpa es tan poderosa que hay veces que hace que sigas pecando, porque la regaste, como te decía el ejemplo del alcohólico que llevaba años, echó una, ya la regué, pues ya me sigo, pues ya la riego bien. Eso pasa muy seguido. Dices, no, ya volví a caer, pues ya, no. Soldado de Cristo, escucha esta carta que nos escribieron. Carta al soldado. Estimado soldado caído en batalla, un gracias no basta por su servicio y agalla. Una medalla no le llega a la talla de lo que usted representa para mí. La guerra también fue violenta para mí, por lo que yo sé lo que es el dolor, la sangre, su olor, la traición del amado. Yo sé lo que es estar armado sin poder disparar, mirar a los ojos y que te mientan a la cara. Yo sé lo que es que te midan con distinta vara. Entiendo tu decepción con todos y contigo mismo. Entiendo el abismo de tus ideas suicidas, tu falta de autoperdón por las malas partidas que causaron a seres amados, heridas por las que te sigues culpando. Yo me pregunto ¿hasta cuándo? Pero mis palabras en esta carta no son de regaño, el daño está hecho. Te has regañado y torturado más tú solo de lo que yo lo hubiera hecho. Desecho tu ruina, repruebo tu autodisciplina. Hoy yo te escribo de amor que sane el dolor. No más temor, tú tienes esperanza y has sido perdonado. Si yo no me acuerdo de tu pecado, porque tú sí. No te voy a dejar en paz hasta que vuelvas en sí y te acuerdes del pacto que tenemos tú y yo. Pacto de dos, además yo nunca abandono a mis heridos. Y no está de más decirte que ya alces la cabeza, cambies la postura, deja de ponerte de pechito para que el diablo pueda embestirte. Usa la armadura, ya la tienes puesta, solo resta que te empieces a bajar y empieces a pelear. Solo del primer paso, yo hago el resto, no habrá fracaso. Quiero ver iniciativa, quiero mente positiva. Y estuvo suave de estar navegando a la deriva. Tienes mi madera, prende la fogata de tu espíritu, ponle corazón. No hay razón para dudar, es tu momento, el regreso que estabas esperando. Conquista los muros, las trompetas ya están sonando. Aún tú y yo somos más fuertes que 300 violentos. Arrasaré con tus problemas como vientos. Solo me tienes que creer y empezar a ver con fe y no con los ojos. Recuerda tu linaje y sacúdete los piojos. De tu derrotado yo no quedarán ni los despojos. Levanta los cojos, es hora de andar. Borrón y cuenta nueva, ya sal de la cueva, te espera la luz. El diablo ya se rió lo suficiente, es tiempo que llore y recuerde mi cruz. Levántate, ¿me estás escuchando? Levántate, no estoy jugando, levántate. No te lo estoy preguntando, levántate. Es una orden, soldado. La conquista, la victoria te ha llegado. Insisto, atentamente, nuestro general Jesucristo. Dale un aplauso fuerte al Rey. La victoria nos ha llegado. La conquista nos ha llegado. No hay que estar más tirados. No importa lo que hayas hecho, te arrepentiste, Dios te perdonó. No te preocupes, vas a cosechar las consecuencias, pero entiéndete perdonado.
la cabeza en alto, no por nuestros méritos, los méritos de Cristo en la cruz. Amén, soldado. Ahora te decía, hoy puede ser tu día de ya estuvo. A la fregada con el pecado y al diablo con la culpa. La culpa es una herramienta tan poderosa de Satanás que la usa para que tú la uses en contra de otros. No nos convirtamos, este es el último punto, no nos convirtamos en instrumentos del diablo, señalando, exhibiendo, restregando culpas a nuestro esposo, esposa, hijos, amigos, etcétera. Esposa, si tu marido te fue infiel y él ya se arrepintió, genuinamente ha hecho puntos, ha dado frutos a leguas, que realmente se arrepintió y tú lo perdonaste, porque si no, no estarías con él, no se vale estarle restregando constantemente la culpa y señalando. No se vale. Esposito, si tu esposa la regó y ya se arrepintió, ha dado frutos de ello y ya la perdonaste, no le he perdonado, ¿quién eres tú para no hacerlo? Si Cristo ya la perdonó. No usemos la culpa como arma con nuestros hijos. Muchos la usan de repente para chantajear. Muchos líderes usan la culpa para arrancar dinero. Mis hermanos, no promovamos la culpa, promovamos el arrepentimiento y el perdón. Amén. Vamos a recapitular. ¿Cuál es la naturaleza de un creyente? Cuando falla, arrepentirse. Después, dar frutos, hacer puntos. Y después, basta con levantarte, soldado, y regresar al camino. El hijo pródigo la regó gacho, se gastó toda la feria del jefe, llegó y cuando tocó fondo y se arrepintió, ¿verdad? Genuinamente hasta preparó su discurso, ¿verdad? Y no, cuando llegue con mi papá le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Conviérteme en, aunque sea uno de tus chalanes, uno de tus jornaleros. Y llegó con su discurso preparado, irónicamente creyendo que si pasaba tiempo como jornalero iba a ser absuelto, cuando en el momento en que él dobló rodillas y se arrepintió, él ya estaba perdonado. Llegó con su papá lo vio de lejos y su papá se echó a correr con él y lo abrazó y todo el rollo. Y el hijo pródigo: no, traigo un speech. He pecado contra el cielo y contra ti, no he sido digno. Su jefe: Simón, preparen la pachanga que ya llegó mi hijo. Abusó de la gracia de su papá. Era su papá. Mis hermanos, basta con regresar al camino. Basta con regresar al camino. Dios aborrece el pecado porque te destruye, y Dios te ama y Él nos perdona. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Si me acompañan con el pianito. Señor Jesús, gracias. ¿Qué más decirte más que gracias? Por tu perdón, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Es tan grande tu amor que a veces pareciera inverosímil, pero no olvidamos que tuvo un precio: tu sangre. Señor Jesús, perdóname si no había entendido que no es tu voluntad el que yo esté tirado. Conoces mi corazón, estoy arrepentido. Ayúdame a hoy levantarme como fiel soldado. Hoy pongo la culpa bajo mis pies en tu nombre, Jesús, entendiendo que esas culpas ya fueron clavadas en la cruz. A partir de este día ya estuvo. El diablo no me va a exhibir más.
pues yo he sido perdonado por tu sangre. Ayúdame a no señalar a mis hijos, a no señalar a mis líderes, a no señalar a mi esposo y a mi esposa. Ayúdame a amar, ayúdame a perdonar como tú me has amado, como tú me has perdonado primero. En tu nombre, Jesús. Y así, con tu rostro inclinado y ojos cerrados, si hay alguien aquí que no se sepa salvo, no tenga la certeza de que si hoy te mueres, te vas con Jesús. Hoy has oído buenas noticias. Hoy has oído que Jesús en la cruz llevó tus pecados. Hoy has oído que si crees puedes ser salvo. Hoy has oído que Él también ya pagó las culpas. El encuentro con Jesús es tan extraordinario que la Biblia lo describe como nacer de nuevo. Si tú hoy necesitas nacer de nuevo, reconoces que sin Cristo no podemos. Todo ser humano necesita un Salvador. La cosa está que el único que funciona se llama Jesucristo. Hoy una oración de fe puede salvar tu vida. Si tú quieres permitirle a Cristo entrar en tu corazón, repite estas palabras. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero estoy arrepentido. Habré de dar frutos para demostrarte: estoy arrepentido. Conoces mi corazón. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz de manera tortuosa por mí. Pero entiendo que resucitaste y venciste la muerte. Y en ti, Jesús, hoy yo creo en fe. Y hoy te pido que entres a mi corazón, que guíes mis pasos, que quites todas las culpas, que me permitas empezar de nuevo con la cabeza en alto, a enfrentar la vida que me queda por delante, cumpliendo el objetivo por el cual me has creado. Ya he perdido mucho el tiempo. Ya Satanás me ha tenido en sus garras demasiado tiempo. Hoy ya estuvo. Hoy te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Me sé perdonado por tu sangre. Y sé que cuando muera, reinaré contigo por el resto de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.